Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos el día de hoy desde Redalic. Espero me escuchen bien. Si nuestro equipo nos puede confirmar que nos escuchan y nos ven bien, pues es un gusto saludarles a todos. En este momento tenemos ya casi 80 personas conectadas. Les agradecemos mucho el compartir esta sesión el día de hoy en lo que es la Semana Internacional de Acceso Abierto. Este es un evento que hemos organizado con el fin de dar a conocer nuestros servicios sobre XML y JATS y la publicación digital. El día de hoy estamos aquí Edith Hernández, quien es nuestra coordinadora de procesamiento de información de tecnología editorial. Todos los servicios de XML, importación, están justo a cargo de ella y de su equipo. Y su servidora Ariana Becerril, directora ejecutiva de Redalic. Muchas gracias a todos los conectados. Tenemos gente desde Ecuador, Costa Rica, Argentina, Chile, incluso algunos conectados también de África, de Europa. Un aviso general es que esta sesión está tiene interpretación en tiempo real al idioma inglés y al idioma portugués. Si ustedes desean entrar a algún otro idioma que no sea el español, les pedimos de favor vayan a la parte inferior del Zoom, bueno, en donde tengan su barra de Zoom, y seleccionen idiomas, y ahí ustedes pueden elegir, es como una especie de mundo, y ahí ustedes pueden elegir entre el idioma de su preferencia, ¿de acuerdo? La sesión está prevista para 1 hora y la intención es que ustedes puedan expresar también sus preguntas a través de la caja de preguntas que tiene Zoom, y daremos unos 15 minutos al finalizar la sesión para poder aclarar las preguntas. Esa es un poquito la introducción, y pues la intención es, como ya les decía, exponerles los servicios que tenemos, la tecnología que tenemos para las revistas, tanto que indexa Redalic como para las que, las que están en el índice de revistas certificadas Redalic, como para también los servicios que ofrecemos a través del índice de revistas en consolidación Amelica. Tenemos algunas revistas que no son parte de Redalic, bienvenidas también a la sesión, y que están interesadas en conocer estos servicios de manera general. Pues aquí es en donde los vamos a conocer, y pues recuerden que todos los servicios que están en este sentido en Redalic, en temas de la publicación digital, pues tienen que ver con esta filosofía de Redalic de poder apoyar y de poder trabajar hacia el acceso abierto diamante, es decir, hacia conseguir un acceso abierto no comercial, que sea libre para lectores, pero también libre para los autores. Esta tecnología está pensada, y todo el trabajo que hacemos en Redalic, como ustedes saben, está dedicado a fortalecer el acceso abierto no comercial. Por supuesto, esta tecnología no tiene costo alguno para las revistas que están en estos índices, y la intención es esa, contribuir como un ecosistema a poder sostener la publicación digital, a poder sostener no solamente que las revistas no cobren a los autores y no cobren a los lectores, sino también que tengan una forma de exposición en la web que sea la mejor para generar mayor visibilidad, para generar mayor impacto, para que bibliotecas, repositorios, instituciones alrededor del mundo, motores de búsqueda puedan ubicar adecuadamente el contenido, y que este sea pues adecuadamente distribuido, diseminado en la web, y pueda ser encontrado por otros colegas, pares en otras regiones, para que puedan tener impacto, pero también abona en la sostenibilidad de la revista. Aquí Edith nos va a mostrar en un momentito más cómo el flujo editorial puede ser mejorado si es que hacemos uso adecuadamente del XML, y cómo este puede ser complementario también a las soluciones que ustedes puedan tener como editores dentro de sus propias instituciones o dentro de los propios sitios web de las revistas. Entonces, pues sin más preámbulo, le paso la palabra a Edith, y pues estaremos aquí apoyando también en la sesión de las preguntas. No, por favor, pueden hacer las preguntas conforme Edith va hablando. Si creemos que alguna de esas preguntas puede ser contestada durante la sesión, pues bueno, interrumpiremos aquí a Edith para que pueda ser contestada. Entonces, adelante Edith, y gracias por estar con nosotros. Buenos días, primero que nada. Nos congratulamos con el favor de su presencia. Ok, bueno,
Antes que nada, agradecemos el hecho de que nos acompañen el día de hoy y vamos a dar inicio, ¿ok? Vamos a hablar primero que nada del XML y de cómo influye en la publicación digital. Bueno, iniciamos. Bueno, empezando por el XML. ¿Qué es el XML? El XML es el lenguaje de metamarcado, el cual nos ayuda a generar formatos de publicación. Después, hacemos una pequeña comparación entre el XML y el HTML. El HTML principalmente funciona para páginas web. ¿Cuál es la diferencia principal? Que el HTML se encarga de darle estilo a la información y el XML lo que hace es darle una identidad. Al momento de nosotros identificar el tipo de información que estamos procesando, nosotros podemos indicar qué es a lo que nos referimos y cómo lo podemos ir distribuyendo. También tenemos el vocabulario. El vocabulario es importante dentro del XML, ya que, como lo mencionamos, es darle una identidad a la información que de la cual estamos haciendo uso. Nosotros podemos identificar diferentes tipos de información de acuerdo al lenguaje que estemos utilizando. No todos necesitamos utilizar el mismo lenguaje para identificar o hacer uso de la información de la misma manera. Todo esto basado en estándares. Por ejemplo, el XML se basa en estándares como pueden ser XSD o DTD, todos ellos enfocados a la jerarquía y las reglas que deben de seguir el XML, bueno, la información dentro del XML. Nosotros estamos basados en el XML en un estándar YATS. ¿Qué es el estándar YATS? Es un estándar internacional que nos permite distribuir la información de un artículo científico por medio de etiquetas, y cada etiqueta puede tener atributos. ¿Ok? También, bueno, nosotros tenemos la interoperabilidad. La interoperabilidad se basa en el protocolo de metadatos que nosotros podemos establecer para que la información que estamos distribuyendo sea correcta, fidedigna y esté basada en una herramienta que cualquiera pueda hacer uso conforme a las necesidades que vaya requiriendo. En este caso, el XML. Bien, ahora, ¿qué pasa con el XML? El XML realmente es un archivo de texto donde toda la información está depositada mediante una estructura de jerarquía. Entonces, nosotros tenemos la información, más sin en cambio, si esta información la compartimos y la combinamos con otro tipo de archivos, como puede ser una hoja de estilo XSL, pues lo que va a pasar es que nosotros vamos a poder generar formatos de publicación. En este caso, los formatos de publicación los vamos a tratar mediante una herramienta de marcación, que la vamos a conocer un poquito más adelante y vamos a hablar de ella y de los beneficios que este tipo de herramientas nos pueden brindar a nosotros como editores para poder hacer uso de la información de una manera con un entorno más amigable en cuanto al usuario. Bien, entonces, esto es precisamente lo que nos genera un XML. Un XML no solamente nos muestra información, sino que a la información se le da una estructura, una identidad. Tenemos cierto tipo de datos que al momento de consultarlos, pues nos generan ciertos estándares, los cuales nosotros podemos consultar por medio de motores de búsqueda. Los motores de búsqueda más adelante los vamos a tocar a fondo y nos daremos cuenta de la diferencia en que puede haber cuando nosotros consultamos la información y cuando nosotros sabemos qué es lo que estamos consultando. Ahora,
Todo esto va enfocado a dos palabras, ciencia abierta. Nosotros lo que buscamos es generar conocimiento, que el conocimiento se establezca como un bien público para que cualquiera pueda acceder a la información desde cualquier parte del mundo sin necesidad de tener alguna aplicación o algún requerimiento adicional. Solamente necesitamos un entorno web para nosotros poder consultar la información. Y esto nos puede generar una competencia a grandes rasgos, ya que nosotros al conocer mayormente la información podemos hacer uso de ella de diferentes maneras y aplicadas a diferentes ciencias. Ok, bueno, en este caso, como ya lo habían mencionado, en Redalic nos basamos en el acceso abierto diamante. ¿Qué quiere decir? Implica dos cosas principales. La primera, la calidad. El estándar de calidad de la información debe de ser alto. Y la segunda es que el cobro, no hay ningún tipo de cobro en este tipo de acceso que nosotros tratamos de implementar y nosotros tratamos de sustentar para el bien común de todos los usuarios que necesiten de la información. Ahora, una revista científica. Bueno, ya teniendo claro qué es la ciencia abierta y qué es el acceso abierto diamante, nosotros generamos revistas científicas. ¿Por qué revistas científicas? Precisamente por el estándar de calidad que debemos tener en cuanto a la información. La información que nos va a proporcionar, bueno, la información nos va a ayudar a comunicar, a dialogar y a transmitir el conocimiento que nosotros podemos generar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros generamos conocimiento pero no lo transmitimos, pues realmente no tiene ningún sentido, ya que ninguna persona puede tener acceso a él y entonces no se puede hacer uso de la información. ¿Ok? Listo. Todo esto conlleva algunos datos que me permitiré invitarlos a la sesión del día de mañana. La sesión del día del jueves, perdón. ¿Por qué? Porque todo esto va de la mano. Nosotros, al tener una revista científica, necesitamos cumplir con ciertos estándares, los cuales van enfocados en ciertas particularidades de las cuales el día jueves nosotros vamos a platicar, así que hacemos una atenta invitación para que nos puedan acompañar. Bien, ahora, la estructuración de textos académicos completos es lo que nosotros con el XML podemos generar. El XML enfocado a un artículo científico, se divide en tres partes importantes que indican tanto los metadatos principales de la revista como del artículo científico, así como el cuerpo del artículo y las referencias y anexos que nosotros podemos llegar a encontrar en cada uno de ellos. Ahora, si nosotros nos enfocamos en esta estructura, no quiere decir que sea complejo ni que sea obligatoriamente siempre lo mismo. Lo que quiere decir es que nosotros podemos identificar la información de una manera más eficaz, ya que cada parte de nuestro artículo va identificado dentro de una etiqueta. Las etiquetas pues van basadas en el estándar JAX, como ya lo habíamos comentado. ¿Ok? A diferencia del estándar, el estándar JAX, ¿qué nos permite? Nos permite identificar cada una de las partes de un artículo, a diferencia de otros, como por ejemplo Dublin Core. Dublin Core solamente se enfoca en metadatos principales de un artículo, lo que quiere decir que es prácticamente un front. En el front encontramos pues todos los datos que nos pueden ayudar a identificar un artículo, mas no identificamos toda la información que lo abarca el mismo.
Ok. Entonces, bueno, con todo esto nosotros generamos una estructura de conocimiento. La estructura de conocimiento nos va a ayudar a que nosotros podamos hacer uso de la información de una manera más adecuada, de una manera basada en reglas, las cuales nosotros debemos de seguir ciertas normas para poder hacer que la información sea interactuable con algunas otras, ¿ok? Aquí tenemos un claro ejemplo de un XML. El XML, como ya les comentaba, pues identifica ciertas partes del artículo científico. Nosotros lo único que tendríamos que hacer es identificar a qué parte nos estamos refiriendo dentro de un estándar, ¿ok? Por ejemplo, el nombre de la revista, en este caso Convergencia, pues va dentro de una etiqueta específica como es la de Journal Type. Bien, todo esto con el único fin de englobar la inteligencia. ¿A qué nos referimos con englobar la inteligencia? Bueno, nosotros tenemos ciertos lectores donde podemos consultar la información sin necesidad de consultar el XML, más sin en cambio nosotros sabemos que cada parte está identificada de manera específica para poder hacer que nuestra información sea fidedigna, de calidad y con estándares altos. Ahora, nosotros vinculamos y hacemos el intercambio de información gracias a todo esto que ya hemos mencionado anteriormente. ¿Por qué? Porque los canales de comunicación vienen siendo los mismos, aunque la información no siempre sea idéntica. También generamos lo que llamamos nosotros como entidades de conocimiento. El XML no solamente se encarga de producir ni de identificar la información, sino que dentro de él nosotros podemos hacer uso de diferentes tipos de datos, por ejemplo, los videos, imágenes, gráficas, que hacen que nuestra información sea más completa. Al momento nosotros de consultar cierta información, pues podemos identificar mediante estructura de datos la información que estamos requiriendo en ese momento. Bien, lo que ya antes mencionábamos eran los motores de búsqueda. Los motores de búsqueda, ¿qué nos generan? Bueno, nos generan unos resultados en cuanto a la información que estamos necesitando más exactos. La exactitud es importante ya que nosotros lo que necesitamos es discernir entre un tipo de información y otra, y así nuestras necesidades se van digiriendo de acuerdo a lo que nos vaya arrojando nuestros motores de búsqueda. Bien, también tenemos quienes utilizan el XML. El XML lo utilizan desde publicaciones académicas, bibliotecas, archivos, comunidades de preservación, todo esto mediante normas regidas por ciertas instituciones, las cuales nos ayudan a que nosotros podamos hacer e implementar el conocimiento de una manera más exacta para el beneficio de cada uno de los usuarios que hacen consultas en cuanto a las necesidades. Ahora bien, ya hablamos del XML. Ahora, ¿cómo es que el XML nos ayuda a la preservación digital? Nosotros, bueno, Redalic se dio la tarea de implementar una herramienta de marcación XML. Esta herramienta es llamada Marcalic. Vamos a conocer un poco de los beneficios y de las especificaciones que nosotros tenemos en cuanto a este sistema. Bien, primero que nada, Marcalic, ¿cuáles son las características principales de Marcalic? Marcalic es un ambiente web. No necesita de un ejecutable, solamente lo único que necesitamos nosotros para
poder acceder a Marcalic, pues es un entorno web. No necesitamos ningún tipo de API, ningún tipo de aplicación, ningún esquema adicional más que el necesario. También, ¿cuál es la principal característica de Marcalic? Bueno, que Marcalic al momento de marcar el contenido científico de nuestro artículo lo hace por medio de asistentes. Los asistentes nos ayudan a ahorrar tiempo, a hacer más eficiente el proceso y a tener calidad dentro del contenido que estamos procesando. ¿Ok? Tenemos diferentes asistentes, los cuales están enfocados a cada una de las partes que nosotros hemos visto en el XML anterior. Por ejemplo, el body, que quiere decir el cuerpo entero del artículo, y nosotros podemos hacerlo de manera automática. ¿Ok? También, ¿qué nos ofrece Marcalic? Bueno, Marcalic nos ofrece una multiplataforma. Entonces, basados siempre en el XML, nosotros podemos hacer consultas de formatos de publicación que son responsivos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que cada uno está enfocado a diferentes dispositivos de los cuales nosotros podemos acceder a la información. Bien. Aquí podemos observar el flujo de trabajo. El flujo de trabajo tradicional, pues realmente es una entrada, una versión electrónica y una descarga. A diferencia de Marcalic, ¿qué hace? Marcalic procesa un archivo, el cual por medio de un procesamiento de marcaje basado en el XML JATS genera automáticamente formatos de publicación. Cada uno de ellos enfocado a algún dispositivo. Ahora bien, Marcalic no solamente se enfoca en publicar el trabajo científico de cada editor dentro de Redalic, sino que todos los formatos de publicación se pueden transferir a alguna otra plataforma, como por ejemplo nosotros tenemos OJS. OJS lo que hace es empaquetar estos archivos, los descarga y los envía a la plataforma que nosotros estemos necesitando. Bien, hay dos beneficios principales que Marcalic nos ofrece. Por ejemplo, el primero es el ahorro de tiempo. Nosotros en promedio, como ya lo habíamos visto, nos tardamos de 11 a 13 horas por artículo. Ahora, ¿qué pasa con Marcalic? Pues Marcalic hace un ahorro de tiempo considerable a comparación de otras plataformas. Además de que Marcalic es una herramienta gratuita. Lo único que se necesita, bueno, pues es contar con una revista científica que cumpla con ciertos criterios de calidad para garantizar que la información sea fidedigna. Bien. ¿Cuál es la entrada de trabajo de Marcalic? Pues el HTML. El HTML se puede generar sin ninguna particularidad en especial, ni nada que tenga algún costo adicional o que sea de una mayor complejidad. Esto se puede generar desde algún procesador de texto y no tiene un sentido o algún estándar necesario para que nosotros podamos hacer uso de esta herramienta. Bien, ahora, el XML que genera Marcalic, pues estamos claros que es basado en el estándar JATS, mas sin en cambio no quiere decir que la compatibilidad sea nula para algunos otros sistemas. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de varios validadores, los cuales nuestro mismo XML pueden pasar sin ningún problema y la información sigue siendo fidedigna. Bien, como ya lo habíamos dicho, todo esto está enfocado a la preservación digital. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de ingresar la información mediante esta herramienta o alguna otra, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros conservamos la información generando una base de datos a la cual todos podemos hacer uso.
en cualquier instante y en desde cualquier parte del mundo, siempre y cuando teniendo solamente un dispositivo a nuestro alcance. Bien, ahora hablemos de la experiencia de lectura que nos ofrece el hecho de que el XML se combine con otras tecnologías sin necesidad de utilizar alguna herramienta adicional. Por ejemplo, la interoperabilidad que nosotros podemos generar gracias a este tipo de archivos, pues nos genera diferentes tipos de visores que podemos consultar de acuerdo a los dispositivos de los cuales nosotros hagamos uso. Cada uno de ellos, la información contiene el mismo tipo de dato. La única diferencia es que nosotros podemos interactuar de diferente manera en cada uno de ellos, siempre consultando la misma información sin necesidad de agregar o hacer uso de alguna otra plataforma. Bien, pues entonces nosotros tenemos el único fin de crear medios para que la inteligencia genere conocimiento. Ok. Gracias, Edith. Ahorita Edith nos va a hacer favor de hacernos la demostración de MarcaLeak después de esta introducción. ¿Sí? Pero un poco quisiera retomar algunos de los puntos que Edith comentaba, ya que efectivamente nosotros tenemos ofrecemos estos servicios en cuanto a la publicación digital, pero algo que me gustaría puntualizar es que desde nuestra perspectiva, desde el modelo de Redalyc, como lo decía al inicio, el XML no solo representa un formato, un estándar internacional, el hecho de poder llegar a otras instancias de una manera estructurada, de poder tener el contenido estructurado con todas las ventajas técnicas que ello conlleve, sino que para nosotros es una pieza fundamental en la sostenibilidad de la revista. Estamos convencidos en que debemos, o de alguna forma el sector editorial puede aprovechar la estructuración de la información para también hacer los procesos más ágiles. En ningún momento planteamos que, por ejemplo, la maquetación o los diseñadores, por ejemplo, editoriales desaparezcan. Nosotros creemos que hay una evolución en cuanto al sector, es decir, poder partir de la estructuración del contenido para poder generar otros procesos, como por ejemplo el de la generación del PDF, del HTML, del EPUB de manera automática, porque si bien entendemos que hay un valor que muchas revistas, y no lo discutiríamos, imprimen en este esfuerzo de generar los artículos o de maquetarlos de manera manual, sí creemos que cada vez eso resulta más costoso. Resulta también poco viable para las revistas que no buscan cobrar ni a los autores ni a los lectores, por supuesto, por lo cual los modelos de negocio pues se ven pues estresados porque necesitamos recursos ahora para generar el XML y ahora para generar el PDF y el HTML, y no se diga para generar el XML a lo mejor de otras plataformas como Cielo, en fin. Lo que nosotros buscamos es primero, basarnos en la interoperabilidad. Como ustedes saben, las revistas que hacen marcación dentro de Cielo también pueden hacer o pueden enviar sus XMLs e importarlos dentro de Redalyc, es decir, no pedimos una doble marcación. Si los editores ya están trabajando con otras plataformas para generar el XML, siempre y cuando sea compatible con el estándar JATS y pasen los validadores del estándar, nosotros podemos importarlos a Redalyc, o en este caso a MarcaLeak, y también los editores pueden obtener los beneficios de generar estos formatos de publicación que ya comentaba Edith, como el PDF, el HTML, el EPUB de manera obviamente gratuita y abierta. Y algo que sí también me gustaría comentar es que nosotros estamos trabajando también ahora de la mano del proyecto que también es apoyado por la Fundación Arcadia, en poder crecer las diferentes opciones
que estamos ofreciendo en cuanto a formatos de PDF, porque hemos visto, muchos editores nos han pedido otros modelos de PDF, otros layouts, otras formas de visualizar el contenido, y entonces es que estamos trabajando también en ello para que se puedan disponer de mayores posibilidades a través de Marcalic. Entonces, creemos que esta es una forma importante de poder acelerar o de poder hacer más eficiente el flujo editorial, y estamos, por supuesto, siempre abiertos para poder pues mejorar las herramientas para realmente cumplir este fin. Algo que pues hemos discutido mucho dentro del equipo de desarrollo en Redalic es cómo Marcalic ha venido pues capturando de alguna forma el conocimiento de los que hacen la marcación. Marcalic ha venido aprendiendo y ha venido incorporando diferentes automatizaciones para poder marcar el contenido de manera automática, de manera asistida por una persona de los equipos editoriales dentro de las revistas, pero cada vez hay más procesos automáticos. Ahorita en este momento Edith va a entrar a Marcalic y nos va a hacer una demostración de cómo hay algunos procesos que ya se generan en automático, y eso pues resulta muy útil, sobre todo pues porque hace más eficiente la marcación. Recuerden que a partir de Marcalic ustedes también pueden generar no solo el XML, descargarlo para después importarlo, por ejemplo, en el OJS, sino que también pues pueden generar los diferentes formatos de lectura directamente desde aquí. Lo que están viendo ustedes en pantalla pues es, no sé si estamos viendo eso en pantalla, espero yo que sí, ¿sí? Perfecto. Pueden ver un poco lo que les comentaba Edith. Entonces tenemos esta forma de marcación. Si ustedes se dan cuenta, en automático ya hizo desde la entrada pues una inferencia de diferentes elementos. Tenemos de hecho un asistente, un wizard dentro de Marcalic, y va identificando, bueno, primero hay que llenarle cierta información al asistente para que pueda un poco, adelante, para que pueda funcionar adecuadamente. Y después, una vez que corremos el asistente, pues hay muchos elementos que son identificados de manera automática, ¿no? Recuerden que el formato de entrada pues es un formato HTML, el cual se puede obtener directamente de la versión aceptada del artículo que tienen las revistas, y ya sea, a lo mejor lo tenemos en Word, bueno, pues desde el mismo Word podemos guardar el archivo como HTML, y ese es el input del sistema de Marcalic. Lo mismo si tenemos editores conectados que usan el marcador Amelica, la forma de interactuar es prácticamente la misma. Hay algunas diferencias, pero en este caso estamos mostrando Marcalic. Es un poquitito más robusto todavía que el marcador de Amelica, pero los dos tienen las mismas funciones. Lo que pasa es que vamos implementando, hacemos primero las mejoras en Marcalic y después las implementamos en el marcador de Amelica. Ahí podemos ver que en automático pues está reconociendo tanto títulos como los nombres de los autores. Edith, si gustas explicar la pantalla. Ok, bueno, nosotros aquí, como ya lo habíamos mencionado, Marcalic lo dividimos en 3 partes, que son las partes principales de un artículo. En primera, pues tenemos los datos del artículo, las referencias y el texto completo del mismo. Dentro de cada uno tenemos identificados diferentes campos, los cuales indican cierta información que nosotros podemos llenar de acuerdo a la información que tengamos a la mano. No quiere decir que siempre tengamos que obtener el mismo tipo de información. Esto puede variar, más en cambio sí hay ciertos datos que deben de ser obligatorios, y algunos abarcan información complementaria a lo que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, aquí tenemos títulos. Los títulos pueden ser en idiomas principales y en idiomas secundarios, de los cuales nosotros podemos hacer uso de acuerdo a la información que nosotros estemos capturando. ¿Cómo funciona Marcalic? Bueno, Marcalic en primera funciona gracias a los asistentes que nosotros podemos utilizar de acuerdo a lo que nosotros estemos necesitando. Por ejemplo, este asistente de inferencias de citas lo que hace es ligar la información de nuestras referencias dentro de la información de nuestro artículo completo. Esa parte es muy importante porque si bien, de hecho, se recomienda que la
la estructura de marcar sea esa, primero el front, luego el back y luego el texto completo, porque en el back vamos a marcar todas las referencias, la parte de las referencias bibliográficas que están al final de nuestro artículo, y después cuando llegamos al texto completo, que era lo que mostraba Edith, tenemos ese asistente en donde nos permite hacer la vinculación de la referencia que está al final del artículo con la cita dentro del texto. Esto resulta muy importante y muchas veces encontramos XMLs ahí que nos envían que no hacen esta última parte, que son generados por otras plataformas, y si bien pueden pasar el estándar, el punto es que, por ejemplo, cuando tenemos la navegación dentro de un artículo científico, pues no podemos hacer links internos dentro del HTML o incluso dentro de un formato EPUB, no podemos hacer links de la cita dentro del texto hacia la parte de la bibliografía. Entonces, estos son funcionalidades que Marcalic les ayuda a hacer de manera automática para poder generar un texto mucho más interactivo, y si estas partes no se marcan adecuadamente, bueno, pues entonces no se puede trabajar esa parte, ¿no? Tenemos, por ejemplo, si quieres mostrar la parte de las imágenes, ¿cómo se marca, Edith, por favor? Ok, bueno, por ejemplo, tenemos información complementaria que nosotros podemos ingresar de acuerdo a la información. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de este artículo, tenemos imágenes, ecuaciones, figuras, tablas. Todas ellas pueden ser depositadas dentro de nuestro texto completo de acuerdo a la información que nosotros vayamos indicando. Por ejemplo, aquí tenemos, agregaremos una figura, ¿ok? Entonces, bueno, dentro de nuestra sección nosotros vamos a ingresar un campo que hace referencia a una figura. Puede ser una figura, un gráfico o una imagen. ¿Ok? Bueno, tenemos la imagen y lo que nosotros tenemos que hacer es únicamente cargar un archivo. El archivo lo vamos a cargar de acuerdo a las imágenes con las que nosotros contemos. En este caso, pues bueno, vamos a tomar alguna que nosotros tengamos. Sí, recordemos que normalmente el HTML tiene una carpeta de las imágenes y es ahí donde localizamos las imágenes del artículo. Ahorita, con el fin de subir una de prueba, ok. Y por ahí estamos viendo que nos escriben respecto a una pregunta. Ahorita vamos a las preguntas del XML, de las imágenes. En este caso, Marcalic nos permite, además de ingresar ciertos archivos, identificarlos, darles cierta información para que no solamente sea una imagen, sino que esta imagen genere algunos datos que nosotros podemos utilizar de acuerdo a nuestras investigaciones o dentro de nuestros motores de búsqueda. Así como nosotros podemos ver que cierta información puede ser obligatoria o simplemente complementaria. Bien, ahora, otra función importante de Marcalic es que realmente generamos nuestro archivo de entrada es el HTML, que es la parte derecha que ustedes pueden visualizar. Dentro de él, lo único que nosotros tenemos que hacer es identificar la información y seleccionarla. De acuerdo a esto, nosotros podemos ver cómo la información en automático se deposita del lado de marcación. Entonces, realmente no necesitamos un conocimiento amplio para hacer uso de esta herramienta. Simplemente necesitamos saber identificar la información que estamos trabajando. Algo importante que tiene Marcalic y que hemos venido mejorando mucho es la parte de tablas y de la parte de expresiones matemáticas. Una tabla en Marcalic, y por eso aconsejamos a los editores que las tablas sean datos crudos y no sean imágenes, porque si son imágenes, pues de entrada la procesabilidad de la tabla pues es bastante limitada, y entonces no solamente es una cuestión de visualización, que si bien ya es algo que restringe mucho, sino es una cuestión también cuando hablamos de datos abiertos. Edith mencionaba el tema de ciencia abierta, y a veces creemos que cuando hablamos de revistas solo estamos hablando de Open Access y ya como una entidad aislada, y en realidad una revista
también puede llevar todas las prácticas de ciencia abierta como vehículo de comunicación científica. Y una cosa que puede, o una de las ramas de la ciencia abierta que deben estar vigentes dentro del manejo de los datos de una revista desde nuestra perspectiva, pues es el manejo de datos abiertos. Y en ese sentido, inclusive, no solamente nos referimos a los datos que si bien hay una base de datos que se utilizó, por ejemplo, para un artículo científico, cualquier otro insumo de datos, un dataset, demás, pues sea obviamente publicado con el artículo, pero incluso más allá, que las tablas o cualquier dato que esté dentro del texto completo del artículo también sea procesable. Vemos gran cantidad en muchas revistas, dependiendo obviamente de la temática, de datos que no son procesables o porque ponen las ecuaciones como, por ejemplo, imagen, lo cual pues tampoco es adecuado, porque si alguien quiere procesar rápidamente una ecuación, pues a lo mejor en un MATLAB o en otra herramienta, pues entonces copiarla pues implica pues escribirla, ¿no? Con el error que yo lleve y además pues se limita la automatización. En cambio, si la ecuación fuera adecuadamente escrita, como lo está mostrando Edith, pues detrás del XML, si bien estamos utilizando el vocabulario JATS como el vocabulario raíz del XML, en realidad estas ecuaciones están siendo estructuradas bajo MATML. Y con MATML, pues se nos abren una gran cantidad de etiquetas. Si bien tenemos casi 400 etiquetas con el JATS, pues haciendo uso del MATML, todavía tenemos mínimo unas 1000 más, ¿no? Entonces, estas son las etiquetas, detrás de esa etiqueta de ecuación que está siendo marcada dentro de nuestro XML, a su vez estamos introduciendo el lenguaje MATML. Y lo mismo sucede con las tablas, no sé si te regresas un poquito donde teníamos la tabla, si ustedes pueden ver la tabla, ahí la tabla como si venía como texto dentro del texto completo del lado derecho, pues Edith únicamente la seleccionó, le dio importar tabla y en ese momento apareció del lado izquierdo. Esa tabla, si ustedes la ven, está dibujada pues un poco como tabla, pero detrás de eso lo que tenemos son celdas, son columnas, son renglones y es la codificación de cada dato como dato. No es únicamente la apariencia, sino que también detrás de ello hay un elemento, una característica de procesabilidad de esa tabla. Y eso nos parece también muy importante, insistimos, tanto para la visualización, porque se pueden conseguir evidentemente mejores resoluciones y mejores formas de, o mejores visualizaciones del PDF, del HTML, etcétera, pero también la procesabilidad que es importante, ¿no? Entonces, estas características aunado a la inferencia automática son de las cuales pues creemos que el Marcalic pues realmente puede ayudar a generar los XMLs de una manera más eficiente. Hay varias cosas en las cuales estamos mejorando, por supuesto. Por un lado, en la comunicación con muchos de ustedes que ya utilizan nuestra plataforma y que pues muchas veces tienen dudas o hay algún error que reportar de algo que Marcalic no está haciendo bien o algo que Marcalic pudiera mejorar. Y en ese sentido estamos trabajando ya en un foro para los editores usuarios de Marcalic, en donde vamos a poder interactuar ustedes directamente con el equipo técnico de Marcalic para que las dudas sean resueltas de una manera oportuna. Hay revistas que incluso están usando Marcalic como ya dentro del flujo de publicación y eso obviamente genera para nosotros pues una responsabilidad adicional, lo cual pues estamos contentos de compartir esa responsabilidad, pero por otro lado pues nos obliga a dar respuesta mucho más puntual y precisa a los requerimientos por parte de los editores. Entonces, estamos trabajando en este foro de editores y en una forma de comunicación más directa a través de un sistema que le hemos denominado intranet. Y este sistema intranet va a permitir que ustedes puedan tener acceso, por ejemplo, las revistas que no marcan en Marcalic, pero que envían su marcación o sus artículos marcados a lo mejor en Cielo o a lo mejor en otra plataforma para que Redalic los importe. Bueno, pues en ese lugar van a poder hacer estos depósitos de una manera más eficiente, porque luego lo estamos haciendo mucho por correo electrónico y a veces el correo electrónico pues ya es algo un poco más complejo porque son muchas las revistas, son muchas las peticiones, cada número pues envían el material, se nos llena el correo, en fin. Entonces estamos trabajando en este sistema intranet que será un acceso exclusivo para los editores
que estén en Redalic o estén en el índice de revistas en consolidación de Amelica, para poderles dar también una mayor respuesta y sobre todo para seguir mejorando muchas de las potencialidades de la interoperabilidad de los XMLs de Marcali con otras herramientas, que también eso nos interesa mucho. No sé si quieres pasamos a la parte final en donde podemos hacer la descarga de los diferentes formatos, Edith, y pasamos a contestar algunas preguntas. Ya estamos justo en los últimos 10, 15 minutitos, entonces para pasar a algunas preguntas que sí tenemos por la cajita de preguntas. Si alguien tiene preguntas, pues con mucho gusto estamos aquí para responderles. Entonces, una vez que se hace la marcación, pasamos a esta que le llamamos la zona de descarga, y aquí ustedes pueden descargar cualquiera de estos formatos, ya sea la parte del IPOF, el HTML con todos sus elementos adicionales. Estos los pueden subir, por ejemplo, a sus sitios web, o probablemente no. A lo mejor algunos, por ejemplo, suben solo el IPOF, el PDF, el visor móvil también lo pueden visualizar aquí, cómo se ve desde el escritorio, en fin, y el artículo versión cielo. De hecho, aprovecho para una pregunta que tenemos por ahí en nuestra bandeja de preguntas, que nos hacen sobre si cielo acepta nuestros XMLs. Bueno, yo les puedo decir al revés, que nosotros sí aceptamos los de cielo, ¿no? Los aceptamos por la razón y porque estamos realmente interesados en que el editor no marque dos veces. No quiere decir que no tengamos que hacerle ajustes adicionales, ¿no? Y esa es la razón por la cual hemos escuchado de algunas versiones de cielo o algunas instalaciones de cielo de algunos países que no aceptan los de Redalic porque hay que hacerle ajustes adicionales. Pues lo mismo nosotros tenemos que hacerle ajustes adicionales a los de cielo, dado que hay, evidentemente, si bien ambos cumplen el JATS, pues, por ejemplo, Cielo requiere cierta estructura de archivos para que sea compatible con los sistemas Cielo. No es tanto que el XML no sea compatible, el XML que generamos es JATS. Y es compatible, pasa a los validadores, pero hay adecuaciones que Cielo pide que son propias de Cielo. Y si son propias de Cielo, pues es evidentemente imposible para nosotros que las podamos hacer. Eso incluye desde la estructuración de algunos archivos, aunque hemos pues tratado de dar lo más posible, digamos, lo adelantamos lo más posible para que Cielo lo pueda aceptar, pero pues ya depende de los diferentes Cielo, pues que lo quieran hacer, ¿no? En este caso nosotros también, evidentemente, nuestro XML para que sea importado en nuestras plataformas, pues también requiere ajustes cuando vienen de Cielo, y nosotros tenemos un equipo de personas justo aquí afuera de esta sala, trabajando en la importación. La importación nos genera pues una buena parte de nuestro tiempo de procesamiento de los archivos, porque cuando alguien marca en Marcalic, pues entran directo a Redalic, pero cuando alguien marca a través de Cielo, pues entonces tenemos que pasar por un proceso de importación en donde se hace, por ejemplo, una normalización de instituciones, una normalización de las firmas de los autores y diferentes elementos, normalización de los datos de la revista, la asociación de los identificadores únicos de diferentes elementos, por ejemplo, de la revista, en este caso del objeto digital del artículo como tal, los DOIs, de si los autores tienen ORCID, en fin, diferentes elementos que son asociados a la base de datos relacional que maneja Redalic, y evidentemente este trabajo lo absorbemos con personal dentro de Redalic. Entonces, si ustedes marcan en alguna otra plataforma y su XML pasa el validador de JATS, lo podemos aceptar sin ningún problema, y los ajustes que haya que hacer, pues bueno, nosotros nos encargamos de hacerlos dentro de Redalic. Ese es finalmente el XML, como ustedes lo pueden visualizar, con toda la información estructurada, que a su vez no olvidemos que el XML a veces pensamos que es un fin, y en realidad pues es un medio para alcanzar, como les decía, una mayor capacidad de descubrimiento del contenido, una mayor capacidad de ser visible y de tener impacto en la web, pero también una manera de apoyar a la revista a que pueda tener procesos más ágiles. Y por otro lado, pues es apenas el requisito mínimo para llevar el contenido hacia escalas de interoperabilidad mayor. Es decir, tenemos también algunos proyectos en donde estamos trabajando con otros grupos a nivel internacional para poder
transformar la información que está en XML hacia formatos como RDF y formatos semánticos, en donde, digamos, pasamos de la estructuración hacia la semántica. Y esta semántica nos permite, pues, llevar lo que se publica en las revistas hacia, pues, nubes de información como Linked Data y otro tipo de, pues, de conectividades, ¿no? Es el claro ejemplo de la diferencia entre Wikipedia y Divipedia, ¿no? Entonces, ¿cómo llevamos el contenido estructurado que está en Wikipedia a algo que se pueda conectar como datos, como una gran base de datos al todo? Y eso es Divipedia, por ejemplo. Eso es justo lo que podemos hacer una vez teniendo el XML, y me refiero, podemos hacer todos como colectivo en donde estamos trabajando por llevar el conocimiento que se publica, pues, de manera gratuita tanto para autores como para lectores, ¿no? Entonces, esta es como la forma o la generalidad. No podemos abordar mayor detalle de Marca.ly porque no tenemos tiempo, pero tampoco era la intención era darles un pasaje rápido por los servicios que está ofreciendo Redalyc en cuanto al marcaje y en cuanto a la importación también de archivos por parte de otras plataformas. Y ahora nos gustaría contestar algunas de las preguntas que tenemos bueno, por parte de las personas que están conectadas. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, nos dice Héctor Hugo Merino Sánchez que si los XMLs generados son compatibles con Cielo, ¿no? Y pues efectivamente ya contestamos esa pregunta, ¿no? Eso depende de que Cielo quiera importarlos, ¿no? Hasta ahorita, pues de hecho tenemos una comunicación muy transparente, por ejemplo, con Cielo Costa Rica, y hacemos el envío y ellos nos envían los XMLs también para importarlos. Redalyc sí acepta los archivos de Cielo, ¿no? Una revista que no es parte de Redalyc puede usar la herramienta de Marca.ly. Edith, si quieres contestar esa pregunta. Bueno, en este caso, primero la revista necesitaría postular, ¿para qué? Para que nosotros identifiquemos si la revista cumple con ciertos estándares de calidad para poder ser indexada a Redalyc. Si esta revista postula y cumple con ciertas características, como puede ser el que no ejerza ningún tipo de cobro, puede la revista hacer uso de la herramienta, pero solamente hasta ese momento. Sí, recuerden que también hay revistas que igual son revistas de acceso abierto diamante, pero probablemente estén en fase o en una etapa de consolidación, es decir, todavía hay algunos estándares o criterios de Redalyc que no puede cumplir, y para eso también tenemos el índice de revistas en consolidación. ¿Por qué se abrió este índice? Precisamente porque había una brecha muy grande entre las revistas que cumplían los criterios y las que no, y uno de los criterios que no se cumplían pues tenía que ver con la parte del XML. Y entonces la única manera de poder ayudar a las revistas que están en consolidación a cumplir ese criterio, pues era abriéndoles también este tipo de servicios para que pudieran cerrar esa brecha, ¿no? Y pudieran avanzar, mejorar su calidad, mejorar su visibilidad. Y por eso es que también, si la revista no está en Redalyc, pero cumple con los criterios básicos para el índice de revistas de consolidación de Amelica, que en este caso es que tengan revisión por pares y que sean una revista de acceso abierto diamante, pueden aplicar para formar parte de este índice y tener acceso también a estas plataformas. Me salté una pregunta por aquí de Miguel Oliveira. Nos dice que está teniendo problema en mostrar las imágenes de artículos creados con Marca.ly. Cuando usa Texture para crear el XML, las imágenes aparecen con problemas. Entonces, en ese caso, Miguel, gracias por tu pregunta. En el caso de Marca.ly, estamos aceptando imágenes en formato JPG o PNG. Nos hemos encontrado algunas veces con que a pesar de tener estos formatos, las imágenes hay que recrearlas, y entonces ahí les sugerimos que con Jim o con cualquier otra plataforma abran las imágenes y las vuelvan a guardar como PNG y JPG, y muchas veces se solucionan los problemas porque de alguna forma viene como PNG o JPG, pero no en un formato estándar. Si aún así no tuvieras el error, vamos a tomar nota de tus datos y con mucho gusto nos comunicamos contigo. Insisto, la retroalimentación por parte de ustedes para nosotros es muy importante porque es la única forma que podemos mejorar. De hecho, así hemos ampliado muchas funciones de Marca.ly precisamente por requerimientos
que vienen de ustedes, porque muchas veces usan otras herramientas que aquí no hemos usado o que no se han probado, y pues evidentemente la diversidad es muy amplia. Se tienen revistas de muchas regiones, justo teníamos ya la necesidad de marcar, por ejemplo, artículos en ruso y demás. Entonces, obviamente implica mejoras a Marcalic, el abrir a una diversidad muy amplia, y con mucho gusto, Miguel, tomamos nota para poder estar en contacto contigo y darle salida a esto. Probablemente con la recomendación que te acabo de hacer se solucione. Selene Alarcón nos dice: si se ha terminado de marcar en XML y se detecta un error, por ejemplo en el nombre de un autor, ¿es posible devolverse para corregir y volver a generar el PDF? Sí, Selene, si tú has terminado de marcar el XML y encuentras algún error, puedes regresarte y corregirlo y volver a generar. Lo puedes hacer tantas veces como lo desees, siempre y cuando no cierres el número. Una vez cerrado el número completo, entonces sí, Marcalic te dice: el número ya se cerró porque todos los artículos han sido marcados correctamente, y entonces el número se pone como estado cerrado. Si fuera este el caso de todo el número cerrado, que creo que no es lo que preguntas, si fuera solo terminar el artículo, lo puedes hacer sin problema. Si fuera que cerraste el número, es que entonces sí pedimos que te comuniques con nosotros para volver a abrir el número. ¿Por qué hacemos esto de cerrar el número? No es un asunto ni burocrático, ni mucho menos, sino tiene que ver con que cuando ustedes nos dicen que el número está cerrado, para nosotros en Redalyc significa que ese número lo podemos tomar para publicación. Esa es la bandera que ustedes ponen. Nosotros no lo decidimos, nosotros no cerramos el artículo, el número, sino que lo cierran los editores para que nos indiquen a nosotros: pueden tomar este número y puede ser publicado. De otra manera, nosotros no lo podríamos tomar porque sabríamos que es un número en proceso. Entonces, por eso la alteración de ese estado de cerrado y para volverlo a abrir o ponerlo en proceso nuevamente, es que pedimos comunicación. ¿Ok, Selene? Pero si no has cerrado el número, lo puedes hacer tantas veces como tú desees. Ok, Selene por ahí nos dice que si podríamos dar el ejemplo de cómo carga las tablas y figuras. Lo hicimos hace un momentito, Selene. Si hay más dudas, con mucho gusto podemos verlo de manera particular. Freddy Sánchez nos dice: nosotros trabajamos en Cielo con su versión del formato XML YATS. ¿Es posible usar el mismo formato en Redalyc? Sí, como lo comentamos hace un momento. Si ya trabajan con Cielo, pueden enviar su archivo XML a Redalyc, y con eso ustedes estarían cumpliendo con el requisito. Es importante que el archivo pase los validadores del YATS, ¿no? Eso sí lo pedimos, porque si no, sí puede venir, o puede ser otro. A veces nos mandan XMLs que no son YATS, ¿no? No olvidemos que se puede marcar en otros vocabularios, y eso sí, ya ahorita en este momento no podemos importar algo que no sea YATS. Tiene que ser YATS, y con eso lo vamos a poder importar. ¿Cuánto tiempo demora la evaluación para ingresar a Redalyc? Gracias, Marina, Edith. Ahí fíjate que es un asunto muy interesante que queremos tocar con ustedes. De hecho, como decía Edith, los invitamos, si están interesados en los procesos de evaluación de Redalyc, al webinar del día jueves, que es a las 11 de la mañana de México, porque vamos a tocar estos puntos, Marina. Nosotros, derivado de la pandemia y derivado también de la apertura que ha tenido Redalyc a otras regiones más allá de América Latina, pues hemos tenido unos tiempos de evaluación pues mucho más extendidos que lo que veníamos manejando. Afortunadamente hemos estado ya pasando ese bache que nos generó la pandemia y toda esta expansión, y tenemos ya una mayor estabilidad, tenemos ya tiempos concretos que les queremos compartir y procesos mucho más establecidos. Entonces, si me das oportunidad, Marina, me gustaría tocar este tema el jueves, y te invitamos mucho a que participes, porque sí es un tema que nos gustaría ampliar. ¿La herramienta de Marcalic es exclusiva de ustedes o uno puede bajarla, realizar las marcaciones de manera individual? Gracias, Claudio Valencia, por la pregunta. En este momento es una herramienta, es decir, es desarrollada por Redalyc, funciona como un software as a service, es decir, damos el servicio a través del software que está instalado en Redalyc. De momento no pueden ustedes descargar Marcalic y llevárselo. Nosotros no, por supuesto, no estamos en contra del código abierto, y realmente nos gustaría tener esa versión un poco disociada de nuestros sistemas, que pudiera ser más estándar.
tenemos a largo plazo esa idea de poder llevar esta herramienta a una herramienta de código abierto y poderla liberar en ese punto, pero todavía no estamos con la herramienta lista para poderlo hacer. Digamos, si nosotros la liberáramos, pues no le serviría de mucho porque está asociada a los sistemas de Redalic y pues para ello necesitamos recursos y necesitaríamos también mucho desarrollo de software para poderla instalar, por ejemplo, sobre una base de datos libre también para que pueda pues almacenar la información sin tener que requerir una licencia de ningún otro software, y eso implica desarrollo de software, ¿no? Está en nuestros planes, está en nuestra visión, les pedimos un poquito de paciencia, ahorita lo tenemos como un software as a service. Mariana Lacayo nos pregunta, ¿para cuándo se tendrá habilitado de forma permanente el espacio de ciudad para las autorías? Ahora es un requisito de la TINDEX. Ok, pues no entiendo muy bien a qué te refieres con ese espacio, Marina. Es perdón. en cuanto, Bueno, perdón. Ah, no, Mariana, perdón. Es en cuanto a la etiqueta de ciudad dentro de los datos principales de un autor. Este cambio se está implementando a Marcalic, solamente que al momento de nosotros hacerle mejoras al marcador necesitamos liberar versiones, no necesitamos liberar cambios. Entonces, realmente este cambio ya está siendo implementado, va a ser probado y próximamente va a ser liberado. ¿Okay? Perfecto, pues esa es una gran noticia. Entonces, nosotros liberamos, como bien dice Edith, cambios completos en una nueva versión. Entonces, vamos a revisar cuándo es nuestra siguiente versión, que no debería de ser, yo creo que más del siguiente mes, para hacer una liberación de la siguiente versión de Marcalic, y entonces ya llevaría este cambio. Muchas gracias, Edith. Marina nos dice, enviamos a fines de julio la postulación y no hemos tenido respuesta. Gracias, Marina, también lo revisaremos. Qué pasa con la postulación. Insisto, para todos los interesados en evaluación, ojalá se puedan conectar. Va a estar con nosotros Alejandra, nuestra nueva coordinadora de evaluación, que nos va a ayudar también a responder todas estas dudas. Junior Alexander nos dice, no importa si tengo mis tablas en formato de imagen a la hora de pasarlos a Marcalic. Junior, nosotros, bueno, es compatible, tú puedes tenerlas como imagen y en Marcalic se marcarán pues como una tabla tipo imagen. Sin embargo, como lo decíamos hace un ratito, no es lo ideal porque estamos limitando el uso de esos datos. Entonces, si los tienes para el pasado, pues sí es compatible, pero ojalá en el futuro podamos o puedas incorporar tablas a nivel dato, a nivel texto crudo, que es lo ideal tanto para la visualización de esa tabla en los formatos de lectura como para la procesabilidad de la información. Adilén, ya estamos un poquito pasados de tiempo, una disculpa, ya hay unas cuantas preguntas más y terminamos. Adilén Rodríguez, disculpe una pregunta por el tema, tenemos que registrar la asistencia. Ok, en algún link, no se preocupen, nosotros tenemos la lista de los que han sido conectados y ahorita hablaremos un poquito de las constancias. Saludos desde Costa Rica. Liana nos dice, si bien no es exacto el tema, me gustaría que nos comenten sobre la experiencia de construir sus colecciones semánticas. Muchas gracias, Adilén. Desde el etiquetado, ¿qué buenas prácticas podemos seguir o qué debemos garantizar para visibilizar nuestros artículos en estas colecciones? Muchas gracias por la pregunta, porque no nos dio mucha oportunidad de profundizar en esto, pero al final yo les comentaba que el XML es apenas el requisito básico, el primer paso para poder pasar a la semántica. Si no hay estructuración de contenido, la semántica nos queda fuera de lugar. Entonces, ya teniendo el XML, pasamos a la semántica. ¿Cómo nuestros artículos, cómo garantizan que pasen a las colecciones semánticas? Las colecciones semánticas son transversales, es decir, nosotros no decidimos poner a una revista u otra arbitrariamente, no lo hacemos así. Lo que hacemos es que todo lo que tiene XML está, digamos, en un gran cúmulo de información y de manera transversal, y me refiero temáticamente, se hace una selección automática acorde a la semántica que se decide. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, trabajamos ya la colección semántica de epidemias y COVID-19 y ahí se hizo una extracción de todos los artículos que tuvieran alguna relación.
de entrada con los conceptos más relacionados con el COVID-19, pero después todos los que a su vez por relaciones temáticas podían estar vinculados con ese concepto que era el concepto principal. Estamos trabajando una colección semántica para cada uno de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Y de hecho este año liberaremos 2 adicionales. Uno, por cierto, es el 14 de noviembre sobre cambio climático. Y ahí tienen la oportunidad, todos los artículos que tengan el formato XML tienen la oportunidad de ser un poco jalados por este grafo al momento de hacer la ontología temática. Esto depende del tema, insisto, o sea, hay artículos, por ejemplo, de políticas públicas que se vincularon con el tema de COVID-19, pese a no ser artículos de salud, pero hablaban de algún tema que tenía que ver con una política en salud o política de vacunación, o en fin, y pues terminaban siendo conectados con la colección semántica. Entonces, depende de los temas. Y ahí es cuando resulta muy interesante hablar de descubrimiento de información, de descubrimiento de conocimiento. Es importante, y un poco para cerrar este comentario, Eliana, que en el etiquetado tengamos las mejores prácticas, como por ejemplo, pues marcar las tablas adecuadamente, marcar las expresiones matemáticas y también hacer el marcado de referencias. Si bien en Marcalic únicamente pedimos 3 datos para cada referencia bibliográfica, lo ideal es que si se tiene el tiempo y si se tiene los recursos, hacer la marcación de todos los elementos en la referencia bibliográfica. Nosotros solamente pedimos el dato de los autores, la fuente y el año en la cita bibliográfica, pero lo ideal también es tenerlo en la completa marcación, ¿no? Porque esto también ayuda a que sea conectado con otros artículos al momento de jalarlos para las colecciones semánticas. Un par de preguntas más porque se nos está agotando el tiempo. En el orden en el que llegaron, disculpen si por ahí dejamos algunas, pero las responderemos por otro medio. José Antonio Guido nos dice saludos desde Nicaragua, gracias, ustedes son parte también del equipo de Amelica y su marcador XML. Si fuese así, me gustaría hacer una pregunta, ¿es posible elegir distintas plantillas para los PDF generados? Gracias, José Antonio. Efectivamente, sí, hasta ahorita, bueno, pues en Redalic tenemos un par de plantillas, pero estamos trabajando, gracias al proyecto también financiado por Arcadia, que nos ha dado recursos para ello, en ampliar la oferta de plantillas, para que ustedes puedan elegir entre más opciones para poder generar los PDFs. Tenemos muchas solicitudes al respecto porque hay revistas que pues están optando por generar el PDF de esta manera y entonces es que estamos también trabajando en ello. Muchas gracias. Y una más de Osla Sánchez. ¿Se puede tener 2 usuarios para una revista? Eso es posible para colocar 2 personas a trabajar en la marcación. Correcto, Osglas. Nosotros estamos generando una cuenta por revista y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Esa cuenta ustedes la pueden compartir con su equipo editorial y no hay ningún problema, pero es una cuenta por revista. De otra manera se nos haría un poquito pues complicado generar más usuarios para una revista, ¿ok? Inclusive, bueno, lo que sí podemos hacer es al revés. También un usuario puede tener múltiples revistas. Tenemos usuarios a nivel institucional que administran varias revistas. Entonces, también podemos a una cuenta de Marcalic generarle permisos para la marcación de varias revistas, ¿no? Hay varias otras preguntas. Por ejemplo, ¿tienen pensado incorporar Credit? Sí, estamos trabajando en ello. No, Cristian Merlino, no, te voy a ser honesta, no en la siguiente actualización de Marcalic, pero sí próximamente van a tener noticias, ¿ok? Si mi revista 1 se encuentra en Redalic, ¿cómo puedo editar en XML JAX? Debemos estar en Redalic indexados, Jaima, o en el índice de revistas en consolidación de América para poder trabajar con estas herramientas. Hasta aquí dejamos, entonces, disculpen si hay alguna pregunta que ya no nos dio tiempo de contestar, pero podemos seguir la conversación por correo. Osgla, si quieres escribirnos la petición, con mucho gusto le podemos dar seguimiento. Y pues nada más que agradecerles a todos su participación.
Recordarles que sí se les va a dar una constancia de participación a todos los que estuvieron conectados. No necesitan hacer nada adicional. Afortunadamente el Zoom, y al momento de registrarse ustedes dejaron su correo electrónico. A ese correo electrónico estarán recibiendo, denos un poquito de oportunidad, en un par de semanas estarán recibiendo las constancias de participación en el evento de hoy. Edith, no sé si quisieras decir algo final. Pues bueno, solamente agradecer su asistencia, su participación y sobre todo el interés que muestran en cuanto a todos estos temas que hemos tocado hoy. Muchísimas gracias a todos. Si tienen alguna otra consulta, con mucho gusto, les enviaremos un correo de seguimiento con nuestros datos para que puedan hacernos llegar cualquier otra pregunta adicional. Muchas gracias y que tengan un buen día.